¿Cómo se maneja en México esta visión del periodismo y qué consejos nos puedes dar a los panameños en cuanto a esta profesión que escogimos? Mira, es una pregunta difícil porque yo tengo, o sea, en México hubo o ha habido una situación sobre todo a partir de 2007, 2008, a partir de algo que le llamaron la guerra contra el narcotráfico. El expresidente Felipe Calderón desató esta cosa y los primeros en caer, digamos, las primeras bajas fueron los periodistas, porque pues esta batalla campal de grupos criminales lo que generó es que lo primero que se sacrificara fue la información. Entonces es una pregunta compleja porque por una parte yo me siento obligada a defender el trabajo del gremio, a defender el trabajo periodístico, a decirle a la gente que es importante que exista periodistas, que es importante que exista periodismo que nos permita tener unas herramientas para tomar decisiones necesarias en una democracia. El aprendizaje de México para el resto del mundo es: tenemos que estar más cerca de la población. O sea, tenemos que estar mucho más cerca de las cosas que le importan a la gente y no tanto de lo que le importan a los gobernantes o a las élites políticas económicas, que pueden ser no solo es el gobierno, ¿no? Hay muchos actores que están interesados en controlar la información. Segundo aprendizaje, y muy doloroso para nosotros en México, hay un nivel de descomposición tal en las regiones, o sea, hay un nivel entre la corrupción, entre la criminalidad y entre los conflictos sociales, hemos llegado a un punto tal que el primer sacrificado siempre es el que está en la primera línea, y el que está en la primera línea es el que está tratando de tomar las fotos de la marcha, de la protesta, y termina siendo en México, en Colombia con el paro, o ahora en la guerra, en la invasión esta de Israel sobre la Franja de Gaza, siempre termina siendo los periodistas como la primera línea caída, ¿no? Entonces, eso es una cosa que hay que considerar, porque las sociedades se van polarizando, los ánimos se van exacerbando, y pues lo primero que cae es lo que está ahí en medio, y siempre somos los periodistas. Entonces, creo que son cosas que hay que mirar, y que hay que mirar de lo que ha pasado en otros lugares para no repetir experiencias muy dolorosas. Claro. Algo que también compartimos con México es que el próximo año ambos países vamos a pasar por elecciones presidenciales. Me gustaría saber cuál es el México que deja López Obrador y qué se espera para las próximas elecciones. Vaya preguntas difíciles que me haces, ¿eh? Eso de qué México deja a López Obrador es una pregunta muy difícil porque mira, López Obrador es un político que ha tenido muchos claroscuros. Ha tenido unas cosas muy buenas en general, el manejo económico en plena pandemia, nadie se lo va a poder negar nunca. O sea, nosotros hemos ido apreciando el peso, nunca se cerró totalmente como otros países de la región, se cerró un lapso de menos de 2 meses la actividad total, pero nunca hubo medidas coercitivas. Entonces eso permitió que la economía, un país que vive de mucha economía informal, se mantuviera. Entonces nosotros hemos ido depreciando, o sea, apreciando el peso, se ha ido depreciando el dólar. No es que estemos en la bonanza, ni mucho menos, pero digamos que la gestión económica pues es una de las cosas que tiene a López Obrador en 70% de la popularidad, incluidos los programas sociales, porque los temas de austeridad, o sea, la forma en la que ha llevado el gasto, el no endeudarse y la austeridad republicana, lo que ha generado es posibilidades de tener beneficios sociales y programas sociales de atención a la población más vulnerable. Y bueno, el resultado es hay 5 millones de personas que salieron de la línea de pobreza en estos 4 años, ¿no? Entonces, esa es la parte buena. La parte que no es tan buena es que ha mantenido para mí un golpeteo innecesario con organizaciones de sociedad civil, con periodistas, cosas que de pronto son como innecesarias, que a lo mejor le han funcionado a él para mantener como a su militancia muy
cerca de su proyecto, pero que ha ido rompiendo y fragmentando mucho y lastimando a muchos sectores que quizá en algún otro momento lo apoyaron. Y está un apoyo. ¿Qué cualidades cree que son esenciales en un periodista? Yo creo que la principal, bueno, varias. Una, creo que es esencial tener honestidad intelectual. Ya, es muy difícil, y por suerte ya está superada la idea de que teníamos que ser objetivos, como una mosca ahí en la pared que no se enteraba de nada, o sea, que era absolutamente imparcial. Eso no ocurre. Neutros tampoco, porque durante mucho tiempo nos vendieron el cuento en las escuelas de que no podíamos tener una posición política, aunque sí se aceptaba socialmente que las empresas tuvieran una línea editorial. Entonces ahí había una cosa como que no checaba, ¿no? O sea, porque el medio sí puede tener una línea editorial y el periodista no puede tener una posición política. Eso ha cambiado en la mayoría de los países del mundo, y eso ha cambiado en México bastante, pero creo que lo que sí tenemos que ser es honestos intelectualmente, no decirle a la gente algo que no es. O sea, que sepan dónde estás parado y desde dónde lo estás viendo. Y se vale decir, pues yo desde aquí hasta acá es donde lo miro, porque esa es mi historia y eso es lo que yo puedo transmitir, ¿no? Pero no mentir. Creo que esa es una, y la otra es que hay que tener pasión, porque ahora ocurre mucho, sobre todo con periodistas más jóvenes, que toda la información les llega a su teléfono. Todo te llega, entonces eso que parece que era una herramienta para hacerte la vida más fácil, en realidad te ha quitado herramientas para brincar obstáculos, para conseguir la información o para tener dudas, ¿no? Y de pronto no hay dudas, ¿cómo no va a haber dudas si somos periodistas? Entonces eso que ocurría antes, que pues no existía Google, que no existían celulares, que no existía todo eso y que teníamos que ir y conseguir la información fuera como fuera, hacía que tuviéramos más posibilidades o más capacidad de librar los obstáculos para conseguir algo. Y entonces yo siento que esta tanta comodidad de pronto tecnológica le ha quitado pasión al oficio. ¿Cómo logran los periodistas actuales su independencia y no estar casados o anclados en una casa editorial? Pues con mucha pobreza. No es fácil, y eso también hay que dejar de romantizarlo. O sea, ser freelance, que es lo que ahora, la forma elegante de decir estoy desempleado, porque no tienes derechos adquiridos, no tienes derechos laborales, porque no tienes aguinaldo, porque no tienes las cosas que te da una redacción, que es poder trabajar en equipo, o sea, la empresa te pone las lámparas, las cámaras, una serie de cosas que por tu cuenta es muy difícil hacer. Entonces no es nada fácil, y creo que es importante que no romanticemos la idea de los periodistas todopoderosos, independientes y solos. Hasta ahorita nosotros lo hemos logrado porque tenemos una idea muy clara de periodismo colaborativo, y eso nos ha permitido ahorrar recursos. Creo que hay que aprender a negociar con los editores y a aprender a negociar con los propios dueños y decirles que les conviene muchísimo más tener a las audiencias de tu lado. Al final de cuentas son las que te pueden salvar. Lo demás, los políticos pues cambian de uno al otro, se mueven, los intereses económicos ahorita tampoco es que estén yendo tan bien en la vida, todos están yéndoles, o sea, están cambiando mucho las olas, y les conviene tener a una audiencia que pueda salir a respaldar al medio. Entonces eso creo que también nos toca irnos reeducando, periodistas, editores, medios, y tener mejores negociaciones de para qué queremos el medio, ¿no? Claro.